Bueno, entonces vamos a hablar de síndrome cardiorrenal. Esta es una charla que tuve la oportunidad pues, de dar en un congreso y vamos a hablar entonces de la relación que existe entre el riñón y el corazón. Esto a ustedes les va a ayudar a pues, repasar aspectos neurohumorales que comparte el riñón con el corazón, ¿verdad? Entonces, lo que yo quiero darles a entender a ustedes es que no, el corazón y el riñón lo tienen que ver como algo complementario, no es distinto uno del otro. Lo que el riñón sufre o lo que pasa en el riñón lo va a sufrir el corazón y viceversa, ¿verdad? Lo que sucede en corazón, el riñón lo va a sufrir también. Entonces, tienen que ver que son dos órganos que van de la mano, en donde va a existir un daño estructural y un daño funcional de ambas estructuras o ambos órganos, en donde va a verse como una imagen en espejo, ¿verdad? Donde va a haber una descompensación, donde puede haber una progresión y si no actuamos a tiempo, en la variable tiempo, entonces vamos a llegar a una insuficiencia. Entonces, ese concepto quiero que ustedes lo tengan bien claro, ¿verdad? De que todo lo malo que sucede en un órgano va a repercutir en el otro órgano, ¿verdad? Y aquí lo que vemos, permítame, aquí lo que vemos, por ejemplo, es que quiero que miren ustedes la importancia de la relación entre el corazón y el riñón. Ese fue un estudio realizado hace algún tiempo en donde se miraba que la mayoría de estos pacientes con una insuficiencia cardíaca descompensada, la mayoría de estos pacientes tenían cierto grado ya de descompensación con falla renal, ¿verdad? Y nosotros podemos ver que prácticamente de 63% que tenían algún grado de daño, muchos de estos pacientes ya tenían un daño severo o una disfunción severa del riñón, con una tasa aumentada de mortalidad en estos pacientes por cada disminución del aclaramiento de creatinina en 10 ml por minuto, ¿verdad? Entonces, miren ustedes que va a ser, como les había dicho, una evolución en común, en donde la mayoría de pacientes que nosotros vemos son pacientes añosos, pacientes ya ancianos, pacientes con algún factor, con varios factores de riesgo, por ejemplo, que son pacientes diabéticos, que son pacientes hipertensos, pacientes con insuficiencia vascular periférica, y ahí vamos viendo la relación, la correlación que va a existir entre uno u otro, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente que está con insuficiencia renal crónica en diálisis, prácticamente la mayoría de estos pacientes, casi el 90% tiene ya falla cardíaca. Es decir, la enseñanza o lo que yo quiero darles a entender a ustedes que son dos órganos que van, pues, que van de la mano, ¿verdad? Aquí vemos entonces cuál sería la definición. Entonces la definición va a ser, si lo vemos desde un dibujo, que la disminución del gasto cardíaco va a condicionar que exista una activación neurohormonal, ¿verdad? Esta disminución del gasto cardíaco provoca que vea una disminución de la perfusión renal. Y esta disminución de la perfusión renal hace que se active un sistema que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, con la finalidad, en un principio, de tratar de mantener una compensación y evitar que el corazón sufra. Pero si este sistema no se controla, si este sistema no se frena, esto se va a convertir en un círculo vicioso que nos va a llevar a mayor daño, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver de qué manera frenamos este sistema. Normalmente el organismo tiene otro sistema que va a controlar a la renina-angiotensina-aldosterona. Y son los péptidos natriuréticos auriculares, o sea que el
corazón va a tener una respuesta en contra del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Y cuál va a ser el principal efecto de este sistema, de este otro sistema hormonal? Va a tratar de producir un efecto natriurético, es decir, tratar de excretar el exceso de sodio, ¿verdad?, para evitar el daño cardíaco y o renal. Entonces, con ese efecto natriurético, yo pretendo, recuerden que el sodio es el principal catión extracelular, ¿verdad? Y el principal catión intracelular es el potasio. Entonces, con ese efecto natriurético, yo lo que pretendo es evitar que este paciente se me vaya a congestionar, ¿verdad? Y la otra respuesta, entonces, por el otro lado, si nosotros tenemos disminución del gasto cardíaco, va a llevar a esa activación neurohormonal. Esto condiciona que disminuye una perfusión renal. Esto nos provoca entonces la insuficiencia renal y por ende empieza a activarse el sistema renina-angiotensina-aldosterona con retención de sodio y agua y por ende exacerbando aún más la insuficiencia cardíaca. Entonces se vuelve un círculo vicioso en donde muchas veces nosotros vamos a necesitar de fenómenos de ultrafiltración para poder tratar de atenuar este problema. Aquí vemos las dos vías. Esto es importante, jóvenes, que sepan cuáles son las dos vías principales del control de la presión arterial. Imagino que las clases que llevaron ustedes de hipertensión conversaron, ¿verdad?, de que la definición incluye el gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica y el riñón está a través del balance del sodio y del volumen. La otra vía por la cual va a controlar la presión arterial es a través de la mediación de estas sustancias vasoactivas que se van a ver aceleradas y me van a provocar un aumento de la resistencia periférica y por ende me provocan pues la hipertensión arterial. Entonces estas son las dos vías por las cuales el riñón va a controlar o a ejercer una función fisiológica para el control de la presión arterial. Bueno, el riñón como órgano efector, tenemos los sistemas que va a estar regulando, la aldosterona, la arginina vasopresina, lo que les decía, el péptido natriurético auricular y estas pues hormonas natriuréticas. De hecho, dicho sea de paso, recuerden ustedes que los péptidos natriuréticos nos sirven también como indicadores de mal pronóstico. Entre más alto nosotros tenemos los péptidos natriuréticos, más va a ser peor el pronóstico, ¿verdad? Entonces, siempre que ustedes saquen o calculen, ¿verdad?, o pidan a sus pacientes los péptidos natriuréticos, tienen que ir viendo la evolución de estos péptidos natriuréticos para ver si hay o no mal pronóstico. Y el otro mal pronóstico también va a ser la presencia de hiponatremia en los pacientes con falla cardíaca. ¿verdad? Aquí vemos entonces a las sustancias vasoactivas de origen renal. Una, ya le habíamos dicho, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, la endotelina, se va a activar la vía del tromboxano. Estas son las que van a aumentar el tono vascular. Y las que disminuyen el tono vascular va a ser las prostaglandinas, la bradicinina y el óxido nítrico, ¿verdad? Son las que producen la vasodilatación, tratando de contrarrestar el efecto del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Bueno, para tener un orden, ustedes tienen que tener en cuenta que el daño que existe en el corazón, se va a ver repercutido en el riñón. Si hay un fenómeno agudo, ¿verdad?, un fenómeno agudo cardíaco, lo vamos a denominar síndrome cardiorrenal tipo 1. Si hay un fenómeno crónico cardíaco, va a ser el síndrome cardiorrenal tipo 2. Síndrome renocardíaco agudo va a ser el tipo 3 y el síndrome renocardíaco crónico va a ser el tipo 4. ¿Estamos? El tipo 5 va a ser todas aquellas patologías que no tienen que ver con el corazón ni con el riñón, sino que van a ser patologías independientes. Por ejemplo, un paciente que esté en cuidados intensivos, que tenga un shock séptico, que tenga una cetoacidosis diabética, que tenga un estado hiperosmolar, ¿verdad? Que sea algo ajeno
al corazón y al riñón, ese va a ser el tipo 5. Entonces, tipo 1, ¿qué ejemplos podemos tener? En el tipo 1, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio es algo agudo cardíaco que me provoca un daño agudo renal. Un ejemplo de tipo 2, un daño crónico cardíaco, por ejemplo, pacientes que tienen fiebre reumática o pacientes que tienen algún tipo de valvulopatía, que hasta cierto punto están compensados y que posteriormente van desarrollando falla cardíaca y por ende después falla renal. Tipo renocardíaco, tipo 3, van a ser la glomerulonefritis, por ejemplo, ¿verdad? Algo agudo renal que me afecta el corazón también en forma aguda. Y el tipo 4, aquí vamos a meter la enfermedad renal crónica en sus diferentes estadios, ¿verdad? Los diferentes estadios de la enfermedad renal crónica van involucrados aquí en el tipo 4. Y el tipo 5, como les había dicho, es aquellas entidades en donde no hay una afectación cardíaca o renal directa. Aquí vemos los que están involucrados en el cardiorrenal tipo 1 y básicamente va a ser pues la activación del sistema renina-angiotensina, aldosterona, con la retención de sodio y agua y la vasoconstricción que nos conlleva eso. Miren ustedes que aquí va metido todo. Aquí pues nosotros el uso indiscriminado de algunos fármacos, aquí hay que meter todo el daño vascular que existe en estos pacientes, principalmente la célula endotelial, y cómo está involucrado también el sistema inmunológico, ¿verdad? Entonces ese es el tipo 1. Miren ustedes qué importante. El tipo 2, ya les había dicho que es un problema cardíaco crónico, ¿verdad? Que me provoca en forma crónica también el daño renal. Y aquí como mecanismo, si quieres dámela, como mecanismo vamos a meter la anemia. La anemia está involucrada en esa parte, ¿verdad? De daño, ¿cómo se llama? Daño cardíaco crónico, ¿verdad? O cardiorrenal tipo 2. ¿Verdad? Pablo, da con Clara, a ver. Sí, sí. Disculpen, que es que están aquí mis hijos, aquí encima. Ahí disculpen. Bueno, ustedes comprenderán. Entonces aquí vamos también a meter la anemia. Aquí está involucrada también la anemia. Muchas veces está el síndrome CRA, síndrome cardiorrenal anemia, ¿verdad? Nunca olviden, jóvenes, nunca olviden de que todo paciente cardíaco o paciente renal también hay que estudiar la parte de la anemia. ¿Verdad? El tipo 3, ¿qué va a involucrar? El tipo 3 va a ser un daño agudo renal, ¿verdad? Que me va a provocar un daño agudo cardíaco, ¿verdad? El tema de insuficiencia renal aguda, pues todo lo que conlleve a falla prerrenal, a falla renal, a procesos obstructivos, ¿verdad? Que me van a desencadenar entonces que exista una disminución del filtrado glomerular con una retención de sodio y agua, expansión de volumen, aumento de la precarga y la presencia de hipertensión arterial. Entonces, ese sería el mecanismo involucrado en el tipo 3. Y en el tipo 4 va a ser todo lo relacionado con la enfermedad renal crónica, desde el estadio 1 hasta el estadio 5. Y todo lo que conlleva las complicaciones crónicas de la enfermedad renal crónica, el daño en el metabolismo óseo mineral, el daño vascular, todas las afectaciones de tipo neurológica, de tipo hepáticas, pancreáticas, el sistema inmune también está involucrado. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes fijen como concepto, entender, ¿verdad?, que los diferentes estadios de la enfermedad renal crónica también a la larga van a perpetuar un daño y me van a provocar una afectación cardíaca. Y el tipo 5, como le había dicho, es una disfunción orgánica múltiple, ¿verdad? Una afectación sistémica en donde no está primariamente afectado el corazón y el riñón, sino que se afecta a otros órganos, se afectan otros sistemas, ¿verdad? Y que a la larga lo que me va a provocar es el daño cardíaco y el daño renal. Bueno, disfunción ventricular.
Ya saben ustedes que hay dos tipos de disfunciones. Una disfunción que es de tipo sistólica y otra disfunción que es de tipo diastólica. La disfunción sistólica va a ser un problema de vaciamiento, es decir, el ventrículo se va a ir agrandando, se va a ir agrandando, se va a ir agrandando, va a llegar a un punto en que se pierde la fuerza de Starling y cuando quiere contraerse no se va a poder vaciar. Eso me va a provocar una disfunción de tipo sistólica. Es un problema de vaciado, de falta de contracción del ventrículo para poder eyectar la sangre al resto del organismo, y uno los organismos afectados pues va a ser el riñón, el cerebro, todo lo que va pues en acción anterógrada pues al corazón. Un ejemplo de disfunción sistólica en nuestro medio, que la enfermedad más común es la enfermedad de Chagas, en donde el paciente le crece mucho el corazón y llega un momento en que no puede contraerse y no se puede vaciar, ¿verdad? En cambio, en la disfunción diastólica, el problema es un problema ya no de vaciamiento, sino que es un problema de llenado, ¿verdad? Y es lo que sucede, por ejemplo, en la hipertensión arterial, en la estenosis aórtica, en donde existe un crecimiento del músculo cardíaco y esa cámara es tan pequeña que va a llegar muy poco volumen ahí. Entonces el corazón no va a poder ejercer sus funciones adecuadamente, y obviamente cuando hay una disfunción diastólica va a aumentar la presión dentro del ventrículo izquierdo, hay congestión pulmonar, el paciente empieza a cansarse, empieza a tener edema agudo de pulmón, hay hipoxemia y esto pues nos va a llevar a un shock de tipo cardiogénico. En cambio, en la disfunción sistólica, pues hay una disminución del gasto cardíaco, hay disminución de la presión arterial, el paciente empieza a tener shock hipovolémico, disminución de la perfusión coronaria, y esto pues nos va a llevar a una isquemia cardíaca, a una muerte cardíaca que nos puede condicionar cardiopatía isquémica, infarto agudo de miocardio, en fin, todo lo que conlleva la isquemia cardíaca. Bueno, el rol de la adenosina. Es importante que ustedes tengan en mente siempre cuál es el papel de la arteriola aferente y la arteriola eferente del corazón, del riñón, perdón. La arteriola aferente, recuerden que va a controlar el flujo plasmático renal, y la arteriola eferente va a controlar la presión dentro del glomérulo. Esas son las dos funciones principales que ejerce el glomérulo a través del mecanismo hemodinámico por las arteriola aferente y la arteriola eferente. Uno, garantizar el flujo al riñón, y la otra, hacerlo de acuerdo a una adecuada presión dentro del glomérulo. Entonces, cuando empezamos a tener alteraciones en este ambiente, pues obviamente existe vasoconstricción, eso condiciona que disminuya el flujo sanguíneo renal y esto nos lleve a la insuficiencia renal. Y luego pues se desencadenan todos los mecanismos que ya hemos venido hablando, que es la retención de sodio y agua. Aquí solo es que quiero que miren la correlación que existe entre la falla cardíaca con la falla renal y la anemia. Miren ustedes que en las diferentes clases funcionales, a medida que exista falla cardíaca, el paciente va a tener más anemia. Y aquí lo vemos pues en esta gráfica. ¿Y por qué? ¿Por qué se les ocurre a ustedes eso? Vamos a ver si están atentos, si alguien me dice. ¿Qué, doctor? ¿Puede repetir la pregunta de nuevo? La pregunta es ¿por qué hay anemia? ¿Por qué hay anemia en un paciente con falla cardíaca que está desarrollando falla renal? Porque no se produce eritropoyetina. Excelente, perfecto. Entonces eso es, a medida que ustedes están avanzando en la falla cardíaca, la producción de eritropoyetina va a ser mucho menor. ¿Estamos? Entonces el paciente, la eritropoyetina, recuerden que tiene que irme a estimular la médula ósea para producir los glóbulos rojos. Si no hay esa producción de glóbulos rojos, voy a tener anemia, y en ese caso pues yo puedo venir y echarle la culpa al riñón de que es el causante pues de la anemia. ¿Estamos? Bueno, ¿qué diagnóstico vamos a hacer? Ya les había dicho, si ustedes tienen una activación o una función activa del sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo primero que tienen que hacer es, al investigar falla cardíaca, es ir a pedir niveles de BNP.
del péptido natriurético. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque el péptido natriurético va a ser el encargado de contrarrestar al sistema renina-angiotensina-aldosterona. Pero va a llegar un punto, jóvenes, va a llegar un punto en que este péptido natriurético ya no va a poder contra el sistema renina-angiotensina y se va como a desgastar, por así decirlo. Entonces va a ir aumentando, ir aumentando, ir aumentando. Y esto es un factor de muy mal pronóstico. Los pacientes que tienen, por ejemplo, arriba de 2000 de BNP, yo he visto casos hasta arriba de 30.000, prácticamente un indicador de que ese corazón está completamente insuficiente, ¿verdad? Y si está insuficiente, tienen que irse por la vía de ver si es por disfunción sistólica o por si es disfunción diastólica, que me provoca todo lo que vimos en la diapositiva anterior. Para ver descompensación renal, entonces, podemos utilizar la urea, podemos utilizar la creatinina, pero existen nuevos marcadores de injuria renal, como la cistatina C, ¿verdad? En el país disponimos hay disposición de esta prueba y es un indicador más fidedigno porque nos puede predecir el daño renal de 24 a 48 horas antes de que el paciente tenga la falla renal ya establecida. Es decir, si ustedes sospechan, bueno, tengo un paciente diabético, tengo un paciente anciano, tengo un paciente con, ¿cómo se llama?, descompensado metabólicamente o descompensado desde el punto de vista cardíaco, yo voy a pedir cistatina C para ver si realmente ya existe un daño renal, ¿verdad? Bueno, aquí hay otros marcadores. Estas diapositivas pues se las voy a dejar acá, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ahorita está muy en boga por lo del COVID la medición de las interleuquinas, ¿verdad? Y aquí está, son citoquinas proinflamatorias. La interleuquina 6, que está elevada en COVID, también está elevada en insuficiencia renal. Y si tenemos interleuquina 6 elevada, eso quiere decir de que el riñón está sufriendo y que el riñón está empezando a producir o a liberar esta serie de citoquinas que me van a provocar daño renal. ¿Estamos? Entonces, siempre, ahorita a propósito del COVID, siempre que ustedes investiguen a sus pacientes y que miren que hay una interleuquina 6 elevada, vayan y estudien el riñón porque ese riñón muy posiblemente se va a ver afectado por en este caso, pues, que es lo que estamos viendo actualmente, esta pandemia por COVID. Y esta es una diapositiva que relaciona el BNP, que son las hormonas cardíacas, con el NGAL, que es la hormona renal. Y aquí está, este es el punto de quiebre. En ese sentido, los cardiólogos nos han ganado porque ellos tienen nuevos marcadores inflamatorios en comparación a los que existen en riñón. Si bien es cierto, aquí tenemos algunos, principalmente la cistatina C, no tenemos el NGAL, no tenemos el KIM, no medimos algunas interleuquinas, salvo, bueno, la interleuquina 6 sí la medimos, pero algunas otras indicadores de falla renal todavía no disponemos. Y seguimos utilizando la urea y creatinina, que son realmente, pues, todavía útiles y son buenas para el diagnóstico de falla renal. Bueno, entonces, recapitulando y resumiendo, 3 aspectos fisiopatológicos en el síndrome cardiorrenal. 1, la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, retención de sodio y agua. Esto me provoca un aumento en la precarga, o sea, el corazón empieza a llenarse de volumen, ¿verdad? Y empieza a haber volumen excesivo en el corazón. Y la otra va a ser la poscarga, o sea, aumento de la resistencia vascular periférica. Vamos a ver, ¿quién fue el que me respondió la pregunta pasada? Bueno, la tiro a todos en general. ¿Cuáles son 2 causas entonces que habíamos dicho de aumento de la poscarga que me provocan resistencia vascular periférica? 2 causas importantes que vemos a diario en nuestros pacientes. Uno de ellos sería hipertensión arterial. Perfecto, hipertensión arterial. ¿Y la otra? La dije también, la mencioné. ¿Qué patología, qué valvulopatía se ve en el viejito, en los viejitos? ¿Cuál es la valvulopatía más común en el viejito? En el anciano. La mitral. La mitral no. Aórtica.
La aórtica, exacto, la estenosis aórtica. Entonces esas son dos causas principales en nuestro medio de disfunción de tipo diastólica en el contexto de un aumento de la próstata. ¿Estamos? Bueno, ya les había dicho, siempre, siempre jóvenes, cuando tengan un problema cardíaco o renal, vayan a buscar si el paciente tiene o no anemia, ¿verdad? Vayan a buscar porque la misma anemia les puede estar provocando el problema. Acuérdense que si el paciente tiene anemia, ¿qué va a pasar con el corazón? El corazón tiene que trabajar más, ¿verdad? Y al trabajar más, obviamente, un corazón insuficiente se va a cansar y se va a exacerbar entonces la insuficiencia renal, perdón, la insuficiencia cardíaca. Así que siempre busquen anemia en estos pacientes. ¿Estamos? Bueno, hablando un poquito pues de los diuréticos, vamos a ver en cuanto al tratamiento que hay diuréticos que actúan en diferentes zonas del túbulo renal. Están los diuréticos de asa, están los diuréticos tiacídicos y están los diuréticos ahorradores de potasio o antagonistas de la aldosterona. Deme un ejemplo de un diurético tiacídico. Vamos a ver a alguien, Christopher. Hidroclorotiazida. Perfecto. Un diurético de asa. Johan. Si nos agarró en curva. Brian. Pedro. Bingo. Luis. No soy. Furosemida. Furosemida, vaya, excelente. Y un antagonista de la aldosterona. Christopher. Espironolactona. Espironolactona, excelente, muy bien. Entonces el concepto que quiero dejarles es el siguiente, pongan atención. La tiacida va a tener un efecto más antihipertensivo que diurético. Aunque es un diurético, su efecto va a ser más antihipertensivo, ¿verdad? Porque va a actuar en un sitio de la nefrona donde el sodio es muy bajo, ¿verdad? En cambio, la furosemida, que es el diurético de asa, va a tener un efecto más natriurético, ¿verdad?, que antihipertensivo, porque va a actuar en un sitio donde el sodio es alto. Entonces lo que yo voy a hacer, por ejemplo, si tengo un paciente con falla cardíaca, ¿qué diurético voy a escoger para este paciente? De esos dos. ¿Qué diurético escojo, Pedro? El corazón tiene que ver uno que no. Debería ser diurético de furosemida, doctor. La furosemida, exacto, porque yo voy a querer tener un efecto natriurético, ¿verdad? Natriurético, ¿verdad? Y el antagonista de aldosterona, la función de antagonizar la aldosterona es tratar de evitar la retención de sodio y agua y de esa manera excretar el sodio y agua, ¿verdad?, a expensas de ahorrar el potasio. Entonces eso sí hay que tener cuidado porque son diuréticos que me ahorran el potasio, pero sí me excretan el sodio y el agua. Hay medicamentos nuevos, entonces, por ejemplo, está este medicamento que se llama el Bimada, que tiene doble efecto. Uno, por un lado, me tiene un efecto natriurético, tratar de excretar el exceso de sodio, y por el otro, bloquear el sistema renina-angiotensina. Entonces, en pacientes con falla cardíaca, yo quiero tener esos dos efectos. ¿Estamos? Cuando ustedes tengan este tipo de pacientes, vayan a tratar ¿cómo decir?, controlar los sistemas. Controlar los sistemas. No traten al paciente sintomáticamente. Que tiene dolor de cabeza, le doy analgésico. Que tiene retención de sodio, le doy un fármaco para evitar la retención de sodio. Ustedes lo que tienen que acostumbrar a hacer es ir a regular el sistema, ¿verdad? Como un carro, por así decirlo, pues que ustedes cambian toda la máquina para tratar de que el carro mejore. Y así, eso es lo que nosotros pretendemos con estos fármacos nuevos. ¿Estamos? Bueno, este es más o menos el que resume el mecanismo de la anemia. Hay aumento de la actividad simpática, esto aumenta el sistema renina-angiotensina, y esto me provoca insuficiencia cardíaca por esa hipoxia tisular que existe, ¿verdad? Este es otro, los antagonistas de vasopresina. ¿Qué es lo que hacen el antagonista de vasopresina? Recuerden ustedes que hay una hormona que se llama antidiurética, y la antidiurética lo que me hace es retener agua. ¿Estamos? Entonces, si yo actúo antagonizando la acción de
o evitando la retención de agua, el agua se me va a quedar en el túbulo y por ende entonces el paciente va a empezar a orinar. ¿Estamos? Lo va a excretar. Entonces esa es la idea del antagonista de la vasopresina, que actúa en el túbulo colector. ¿Estamos? Bueno, esto es solo para ejemplificar los sistemas reninas donde están metidos en el túbulo proximal principalmente reteniendo sodio, ¿verdad? Aquí está la actividad simpática a través de la angiotensina 2, ¿verdad? Eso es donde actúan los diuréticos en la nefrona. Ya habíamos dicho, las tiacidas actúan en este cotransportador sodio-cloro. Los diuréticos de ASA o como la furosemida en los cotransportadores sodio-potasio 2-cloro, y la aldosterona antagonizando la acción de la aldosterona como la espironolactona, ¿verdad? Reteniéndome potasio a expensas de la excreción de sodio y agua. ¿Estamos? Oh, jóvenes, este es otro comentario que quiero que ustedes lo aprendan bien. Siempre que usen diuréticos, procuren que la albúmina esté normal, que la albúmina en sangre esté normal. ¿Por qué? Porque si ustedes empiezan a utilizar dosis altas de diuréticos con la albúmina baja, este paciente jamás se va a recuperar, ¿verdad? Y más bien vamos a producir efectos tóxicos o, ¿cómo se llama?, efectos indeseables por medio del diurético, y vamos más bien a dañar más a nuestro paciente, ¿verdad? Bueno, ya hicimos una recopilación del síndrome cardiorrenal del tratamiento, ya comentamos el uso de diuréticos. De diálisis no les voy a hablar mucho porque eso pues es otro tema, ¿verdad? De los vasodilatadores ya hablamos un poco. Esto es lo que vamos a controlar en la parte renal, y esto es lo que vamos a controlar en la parte cardíaca. Antagonistas de adenosina, antagonistas de la vasopresina y los fenómenos después de ultrafiltración, ¿verdad? Esto es lo que nosotros integralmente vamos a ver en cuanto a fármacos del control de la insuficiencia cardíaca, el volumen, ¿verdad? Estos son antagonistas de vasopresina, el tolvaptan, levosimendan, el uso de IECA, Diara-2, el nesiritides es el que les decía que tiene un efecto natriurético, ¿verdad? Los beta bloqueantes, jóvenes, los beta bloqueantes, Pedro, vamos a ver un ejemplo de un beta bloqueante. Un ejemplo de un beta bloqueante, cualquiera. No te estoy pidiendo generaciones, solo decime un ejemplo. El propanolol, el atenolol. Vaya, está bien, me dijiste uno más viejito, pues, pero te los acepto, te los acepto. Ahora, alguien más que me pueda decir uno más nuevo, uno más reciente. Adrenalina. ¿Cómo? ¿Cuál? La adrenalina. La adrenalina no es un beta bloqueante. La adrenalina es una hormona vasoactiva. Bueno, por ejemplo, el nebivolol, ¿verdad? El bisoprolol, el carvedilol, son más nuevos, pues, y tienen mejor efecto porque son vasodilatadores coronarios, entonces me ayudan a aumentar el flujo en el corazón, ¿verdad? Bueno, entonces, esto más o menos recapitulando todo lo que del tema del síndrome cardiorrenal, si hay alguna pregunta o algún comentario. Yo le voy a dejar a mis estudiantes, Pedro, que es el coordinador, le voy a dejar algunas charlas, te las voy a mandar para que las vayan repasando. ¿Cuándo es el examen, joven? El de nosotros es hasta el 2 de agosto, doctor. El 2 de agosto, ¿ah? Está bien. ¿Y qué temas quedarían? Creo que solo... El único tema que no se nos dio fue el de insuficiencia renal aguda. Ah, bueno, entonces la programamos, la podemos programar. ¿Cómo se llama? Escucha, ¿hoy qué día es? Hoy es jueves, ¿va? ¿Y el 2 de agosto cuándo es? Que yo me voy, salgo del país. Si quieren, hagámosla, tal vez el lunes nos podemos reunir.
Buenas tardes, doctor. Ahí nos programamos, ahí nos coordinamos, ¿verdad? Cualquier cosa yo les voy a enviar el material para que lo vayan estudiando. Que sea una clase más dinámica, ¿no? Más participativa. Ok, doctor. Va pues, jóvenes, entonces buenas tardes y que estén bien todos y estudien bastante, ¿verdad? Gracias, doctor. Gracias, doctor. Vaya, cuídense mucho, cuídense mucho.